En el video anterior platiqué cómo es que tú puedes invertir una buena cantidad de dinero que de pronto llegue a tus bolsillos. Y la pregunta más común que encontré en los comentarios fue, ok, pero ¿en qué debería de invertir ese dinero? En este video entonces quiero compartir contigo cómo es que tú podrías invertir $1,000,000. Y además cómo es que yo invertiría $1,000,000 si de pronto tuviera $1,000,000 adicional que invertir en mi portafolio. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal todos los lunes, miércoles y viernes hablo sobre inversiones, planes para el retiro e incluso sobre cómo generar ingresos a través de internet. Así que si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Pero vamos a empezar hablando de en qué es que deberías invertir $1,000,000 si de pronto los tienes disponible. Y lo cierto es que si has visto otros videos en este canal, sabes que te recomendaría invertirlo en un modelo ya probado que diversifica tu inversión. Diversificar tu inversión es primordial, es lo primero que debes de tener en cuenta cuando empiezas a construir tu portafolio. Porque al hacerlo te aseguras de que una sola cosa no impacta a una buena cantidad de tu portafolio. Por ejemplo, digamos que de pronto a los bienes raíces les va mal. Pues no quieres que una gran cantidad de tu portafolio esté en bienes raíces, sino que además tengas inversiones en diferentes activos. Siguiendo entonces este modelo de Swensen tan famoso, tan probado, que fue creado por David Swensen, el jefe de inversiones de la Universidad de Yale, ese $1,000,000 se dividiría de la siguiente forma. Destinarías $300,000 a invertir en acciones de Estados Unidos, de preferencia a través de un ETF como VOO, que con solo invertir en un ETF, estás invirtiendo en 500 empresas, y no empresas al azar, sino las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Destinarías unos $150,000 adicionales a acciones en economías desarrolladas que excluyen a Estados Unidos. Ya tenemos la inversión en Estados Unidos con los primeros $300,000. Esto de nuevo de preferencia a través de un ETF para que no tengas que andar buscando un montón de empresas de un montón de países. Puedes encontrar el ETF VEA, que ya invertirá en acciones de economías como Francia, Alemania, Japón, el Reino Unido, entre algunas otras. Y para completar el primer 50% de tu portafolio, que por cierto estaría completamente invertido en acciones, podrías invertir $50,000, otros 5% de tu portafolio, a acciones de economías emergentes. Y de nuevo, para que no andes buscando qué países y qué acciones de cada uno de los países, existe ya ETFs, que por cierto son fondos que engloban a cierta parte de la economía. Hablábamos de VOO, engloba a acciones de Estados Unidos. VEA engloba a acciones de economías desarrolladas. En este caso podemos utilizar VWO, que engloba acciones de economías en desarrollo, de países como China, Brasil, India, Indonesia y México incluso. Hasta este momento entonces ya tienes $500,000 invertidos. Los otros $500,000 ya no son en acciones. No solo estamos diversificando en invertir en diferentes países, sino también en diferentes tipos de activos. Por ejemplo, $200,000 podrías destinarlos a bienes raíces. Y en bienes raíces hay un montón de formas de hacerlo. Por ejemplo, puedes utilizar otro ETF. Existe un ETF que se llama VNQ, que lo que hace es englobar el mercado de bienes raíces de Estados Unidos. En el ETF VNQ se engloban diferentes REITs, que son fideicomisos de bienes raíces estadounidenses, Real Estate Investment Trusts. Y con solo invertir en ese único ETF, ya estarás invirtiendo en un montón de bienes raíces en Estados Unidos. Pero por supuesto, no es la única opción. Por ejemplo, si estás en México existen las FIBRAs, que es lo mismo que un REIT, pero en español, fideicomiso de bienes raíces. Y por ejemplo, si decidieras invertir en Fibra 1, que es la fibra más grande en México, estarías de pronto invirtiendo en más de 500 propiedades. Si te das cuenta, estamos hablando completamente de diversificar. No se trata de comprar una sola casa, sino que en este caso, con esta fibra, ya estarás invirtiendo en bastantes lugares. Finalmente, los últimos $300,000 los podrías destinar a bonos, que son inversiones bastante seguras y de preferencia que sean bonos expedidos por el gobierno de tu país. Y de preferencia también dividirlos en dos, $150,000 destinarlos a bonos tradicionales como pueden ser CETES en el caso de México, y los otros $150,000 destinarlos a bonos que protejan de la inflación. En el caso de México, los UDI bonos. Y ahí ya tendrías tu portafolio completo. $1,000,000 invertidos de forma súper diversificada. Pero por supuesto, la historia no termina ahí, porque cada uno de nosotros debemos invertir de formas distintas. Tú y yo no tenemos los mismos objetivos, vivimos en situaciones diferentes, tenemos nuestro dinero en diferentes lugares.
Y ahí es donde podrías empezar a jugar con estos porcentajes, con estos montos que acabo de mencionar. Uno de los ejemplos más tradicionales es que si ya tienes una casa y vives en ella, probablemente no estás pagando renta. Y como la renta suele ser uno de los porcentajes más grandes de nuestros gastos mensuales, hasta cierto punto el ya ser dueño de una casa te está protegiendo de la inflación. Entonces lo que podrías hacer en ese caso es disminuir la cantidad de pesos que destinas a bonos que te protegen de la inflación, e incluso también quizás disminuir la cantidad de pesos que destinas a bienes raíces, y eso acomodarlo entre los otros activos, más acciones o más bonos tradicionales, no necesariamente que protejan de la inflación. Si por ejemplo tú tienes un negocio, pues ese negocio lo podrías considerar como una inversión, por supuesto, que está en acciones. Quizás no es un negocio tan grande como que ya esté público en la Bolsa Mexicana de Valores y que estés expidiendo acciones, por supuesto, pero entonces lo que quieres hacer es que tu portafolio sea más conservador. Si en los montos que mencionábamos 50% se iba a acciones, quizás debas de considerar destinar menos a acciones, quizás 40 o 30%, y destinar más a bonos, a CETES o a Auribonos. Aquí es donde tienes que empezar a considerar tu situación. Por ejemplo, si a ti, por la situación en la que vives, por el país en el que vives, te preocupa más la inflación, puedes destinar más porcentaje de tu portafolio a bonos que protejan de la inflación, quizás en lugar de los bonos tradicionales, o en lugar de las bienes raíces, o en lugar de las acciones. Si a ti te preocuparía mucho ver el valor de tu portafolio disminuir, probablemente quieres invertir menos en acciones y más en bonos, porque las acciones son las que normalmente se mueven más. Los bonos son una inversión bastante segura. Entonces, a pesar de que este modelo de Swensen, estos porcentajes que mencionaba al principio, funcionan bastante bien, no debes de quedarte con ellos y debes de adaptarlos a tu situación particular. Otra cosa muy importante que tienes que tener en cuenta es cuánto dinero deberías de tener ahorrado en este momento. Porque, por supuesto, alguien que tiene 25 años, que tiene muchísimo tiempo para ahorrar mucho dinero y que además, digamos, gasta 10,000 pesos al mes, debe de invertir su dinero en una forma muy distinta a alguien que tiene 40 años y que tiene gastos de 20,000 pesos al mes. Y para esto tengo esta hoja de cálculo que, por cierto, puedes obtener en el primer enlace en la descripción, que te permite calcular cuánto deberías de tener ahorrado para tu retiro en este momento. Digamos, justamente hablábamos de una persona de 40 años, le faltan 25 años para su retiro, gasta 20,000 pesos al mes, quiere decir 240,000 pesos al año, va a requerir en moneda de hoy de alrededor de 6 millones de pesos. Pero dentro de 25 años, 6 millones de pesos van a valer mucho menos de lo que valen hoy debido a la inflación. En realidad requeriría de aproximadamente 12 millones y medio. Entonces, si de pronto tuviera 1 millón de pesos, debería de invertirlo de una forma muy distinta. Así le faltarán 38 años o 40 años para su retiro. En este ejemplo, vemos que a los 40 años ya incluso debería de tener 1.3 millones de pesos ahorrados. 1 millón de pesos ni siquiera alcanza para cubrir esta cantidad. Si tú tienes 40 años, te encuentras en esta situación y tu inversión es de 0 pesos, 1 millón de pesos deberías de destinarlo, como hablábamos, con el modelo de Swensen, de una forma diversificada, sin arriesgar de más tu inversión. Por el contrario, si, digamos, faltan 40 años para tu retiro, dejemos los demás datos de la misma forma para darnos una idea. Quiere decir que probablemente tienes 25 años, en este momento solo debes de tener 328,000, entonces 1 millón de pesos es mucho más que esto. Podrías destinar esos 328,000 a una inversión diversificada tradicional y el resto puedes invertirlo de una forma más agresiva, con más riesgo, digamos que una forma más divertida. Si ese modelo de Swensen te suena medio aburrido y tú quieres invertir en otras cosas, podrías en este escenario invertir en otras cosas, sin arriesgar tu plan para el retiro, sin arriesgar que en tu retiro no juntes estas cantidades que estamos considerando con este ejemplo. Espero que se entienda entonces que cada quien deberíamos invertir de forma distinta, dependiendo de en qué situación se encuentran nuestras finanzas y dependiendo de cosas como nuestra edad, cuántos años faltan para nuestro retiro, cuánto gastamos al mes, cuánto ganamos al mes, cuánto podemos invertir al mes. Va a haber muchísimos factores. Imaginemos una persona de 50 años, que le faltan solamente 15 años para su retiro, pero que tiene gastos de 100,000 pesos al mes. Pero aparte de eso puede invertir una muy buena cantidad. Digamos que puede invertir 30,000 pesos al mes.
Bueno, pues esa persona en este momento debería tener 11.600.000 pesos. Un millón adicional seguramente no le caerá nada mal, pero lo invertirá de forma muy distinta a la persona de 25 años que acabamos de ver. Solo necesitaba de 300.000 pesos en su portafolio. Por último, quiero platicar un poco de en dónde yo invertiría si de pronto tengo 1 millón más que invertir. En este momento ya tengo una cantidad invertida superior a la cantidad que las operaciones de hace un minuto dicen que debo de tener. Esto por supuesto que puede pasar, sobre todo en el escenario en el que te faltan muchos años para retirarte y que quizás puedes invertir un buen porcentaje de tu ingreso mensual a tus inversiones. Pero para nada significa que debes de dejar de invertir o que puedes irte a gastar mucho dinero en este momento. Dicho esto, como tengo una cantidad superior a la que dicen esas operaciones que debería de tener, si de pronto tuviera 1 millón adicional, podría invertirlo de una forma un poco más agresiva, menos conservadora, arriesgando un poco más el dinero, porque no impactaría mucho a mi retiro. Si perdiera ese millón completo, mi retiro no se vería comprometido porque ya tengo esa inversión tradicional bien diversificada, lista. Sin embargo, de todos modos, creo que al menos la mitad de ese millón la invertiría de la misma forma aburrida, siguiendo el mismo modelo de Swensen, solamente para que mi portafolio esté más estable y tenga mucha mayor probabilidad de llegar a ese monto objetivo que calculamos hace unos minutos en la hoja de cálculo. Porque por supuesto, con tantos años que faltan para mi retiro, quizás la inflación pueda ser más grande de lo que estamos calculando, o los rendimientos podrían ser menores a los que estamos calculando en esa hoja de cálculo. Mis ingresos podrían disminuir o mis gastos podrían subir. Hay tantas variables, sobre todo en tanto tiempo que falta, que de preferencia quiero incrementar las probabilidades de juntar esa cantidad lo más que pueda. Lo que sí es que los otros 500.000 pesos que no invertiría con el modelo de Swensen, probablemente los dedique a un emprendimiento, sea propio o de alguien conocido. Es algo que he hecho en el pasado, tanto invertir en mis emprendimientos, invertir en emprendimientos de personas que sé que podrían hacer sus emprendimientos funcionar. Entonces creo que sería algo interesante de hacer. Sobre todo en aquellos emprendimientos muchísimo más agresivos. No necesariamente quizás poner un café o una franquicia, sino emprendimientos más interesantes, mucho más riesgosos, que probablemente fracasen, pero que en el caso de que no, puedan generar bastante más valor. Esto, por supuesto, porque ya estoy asegurando mi retiro. Ya tengo mi inversión tradicional, bien diversificada, con incluso mayor monto del que calculé en mi hoja de cálculo. Solo por eso puedo divertirme un poco más con mi inversión, arriesgarla un poco más, porque si la pierdo, mi plan para el retiro sigue estable. Pero cuéntame, si tú recibieras de pronto 1 millón de pesos, ¿cómo lo invertirías? Me encantaría saber de las opciones que considerarías allá abajo en los comentarios. Por lo pronto, nos vemos en la próxima.